El Centro Cultural Olmeca, Difusión y Rescate, Asociación Civil. El doctor Feliciano Wong Ortiz, presidente, Sociedad Promotora de Estudios Musicales del siglo XIX, Sopro Music. Agradece su amable presencia para la presentación del Camino de la República, con Alejandro Corzo como Benito Juárez y la musicalización del siglo XIX del maestro Juan Ramón Sandoval. Los escuchamos. Adelante. Bienvenido. Han alcanzado los nuevos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios antes de consentir en la pérdida de la República y de la libertad. En nombre de la patria agradecida, tributo del más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos. Maestro Juan Ramón, si no me equivoco, lo que acabamos de escuchar es la Marcha a Zaragoza, ¿verdad? Efectivamente, mi presidente, la Marcha a Zaragoza del compositor mexicano Aniceto Ortega, que se estrena un 1 de octubre de 1867, el año en que usted entra a la Ciudad de México para festejar la República, en el Gran Teatro Nacional de la Ciudad de México. También es autor de... en este caso, un colega de él, Melesio Morales, fue el autor de Hildegonda. Ya platicaremos más adelante de eso, maestro Sandoval. Sí. Me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio sagrado para mí, porque es un espacio por el cual nosotros peleamos desde hace muchos años para darle al pueblo instituciones dignas
para el aprendizaje, para el estudio. Y hoy no siento más que satisfacción de estar aquí ante tantas personas. Buenas noches. Yo ya estoy aquí platicando y soltándome con el maestro Juan Ramón Sandoval y ni siquiera me he presentado. ¿Sí saben quién soy? Dígame. Para servirle, señora. Dígalo sin miedo, sin pena. Hace muchos años que, miren, yo dejé este mundo de manera material. Entonces hoy he querido regresar a platicar con el pueblo, en este caso tabasqueño, pueblo que siempre estuvo del lado de la República, y tratando de recordar junto con el maestro Sandoval algunos de los pasajes de mi vida. Benito Pablo Juárez García, para servirles a todas ustedes y a todos ustedes. Nacido hace muchos años, un 21 de marzo de 1806, ¿saben en dónde? En San Pablo de Latao, en la sierra de Ixtlán. De allá soy. Yo nací justo antes de que México se convirtiera en un país independiente, hace tantos años, 4 años antes de que iniciara la guerra de independencia, comandada precisamente por el cura Miguel Hidalgo y Costilla y muchos otros personajes que le dieron patria y libertad a nuestro país. Yo nací y no conocí a mis padres, ¿sabía usted? A los 3 años de edad quedé huérfano de padre y madre. Yo quedé al cuidado de uno de mis tíos, mi tío Bernardino, que me llevó al campo a trabajar, a aprender. Yo me encargaba de cuidar las ovejas. La única forma de comunicarme era por medio de mi lengua madre, la zapoteca. Ya con el paso del tiempo me fueron naciendo inquietudes de aprender más, porque les voy a decir una cosa: yo tenía muchos amigos que bajaban de la sierra a la ciudad de Oaxaca a trabajar y llegaban y me contaban las pericias que vivían, y entonces yo decía, bueno, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero conocer la ciudad de Oaxaca. A los 12 años me le escapé a mi tío Bernardino y bajé. No vestía como visto ahora, ¿verdad? Vestía con unos pantaloncillos blancos, unas sandalias roídas, y bajé de la sierra. Me habré hecho unas 4 o 5 horas. Yo tenía una hermana que se llamaba Josefa, que trabajaba como criada ahí en la ciudad de Oaxaca, y yo sabía más o menos, porque ella me había descrito cómo era el lugar donde ella vivía. Y llego a Oaxaca buscando dónde se encuentra ella, y doy con la casa, toco la puerta, me abren y me recibe mi hermana Josefa y me dice, Beno, porque así me decía mi familia, Beno, ¿qué haces tú aquí? Y le digo, hermanita, pues vengo a trabajar, vengo a estudiar, vengo a ver si me dan la oportunidad sus patrones de estudio, de trabajo sobre todo. Y me dice, bueno, le vamos a preguntar a mi patrón. Y vamos con su patrón, y el señor me recibe, su esposa también, y me dicen, a ver, muchachito, ¿usted quiere trabajar? Le digo, sí, quiero trabajar. Claro, era mi hermana quien hablaba por mí, ¿verdad? Porque ellos no me entendían. Y me dio trabajo, primero como mozo, como mayordomo. Me encargaba de limpiar las heces de los caballos, de las bestias. ¿Saben cómo se llamaba ese señor, el patrón de mi hermana, que después se convirtió en mi patrón? Se llamaba Antonio y se apellidaba Maza. ¿Le suena el apellido Maza? ¿Por qué? Esposa Margarita. ¿Sí sabían que era hija de mis patrones? ¿Sí lo sabían? ¿Y sabe cuántos años le llevaba yo, caballero? Algunos 20 años de edad. Yo trabajé con la familia de los Maza. Era don Antonio Maza y su esposa, doña Petra Parada. Así se llamaba ella. Y muchos años después, siendo yo ya una persona bastante grande, veo que llega siendo una bebé, una niña, adoptada por la familia Maza. Creció junto conmigo, nos hicimos muy buenos amigos, y con el pasar de los años nos enamoramos. Tuvimos 11 hijos,
Sí, ¿a poco es sorprendente? ¿Cuántos hijos se acostumbran a tener en la actualidad? 3, uno ya con eso tengo, dicen por allá. Bueno, yo tuve con Margarita 11 hijos. Y antes había tenido 2 hijos más. ¿Sí sabían eso? Yo he decidido regresar para platicarles, pero no solo aquello que cuentan quienes quieren quedar bien conmigo, ¿verdad? Yo vengo a platicar de lo que yo viví, y entre esas cosas está que yo fui padre de 13 hijos. Mi primogénita fue mi hija Susana. Susana lamentablemente nació con un problema mental. Yo no me encargué de ella, sin embargo, después de muchos años, Margarita la adoptó, y después tuve un hijo varón, Tereso Ortiz. A Tereso lo tuve con una dama, y así se llama, Tereso. Sí, fue la mamá la responsable, señora. Yo fui yo el responsable. También me pusieron Benito. Y siempre me gustó Benito Pablo, ¿verdad? Tiene nombre como de presidente de la República. No bonito Pablo, dice me encanta este humor tabasqueño del trópico húmedo, ¿verdad? No bonito Pablo, dice, porque de bonito no tiene nada. Pero sí Benito, efectivamente. Y entonces, tuve 13 hijos en total. Lamentablemente, algunos de mis hijos fallecieron cuando ellos eran pequeños. Uno de mis hijos varones, ya les voy a platicar bajo qué circunstancias, y también 2 de mis hijas mujeres. Yo me casé con Margarita en 1843 y les voy a platicar porque me pude casar con ella. Ella era hija adoptiva, perteneciente a una buena familia de la ciudad de Oaxaca. Pero como hija adoptiva, las familias, esas creencias, esas costumbres de antes, las familias acomodadas, los varones que tenían que pretender a las damas, no la querían porque le decían a don Antonio, quien después se convirtió precisamente en mi suegro, es adoptiva. Usos de antes. Y entonces, como le estaban buscando un marido, en una de esas mi hermana le dice, ahí está mi hermano, ahí está Benito, o Bonito, ¿verdad? Yo ya era todo un abogado y me había graduado como licenciado en Derecho, y entonces yo comienzo a pretenderle, como ya nos conocíamos, y Margarita, yo sabía que conforme se fue creciendo, me fue admirando y le fui gustando de cierta manera. Decidimos casarnos, les decía, en 1843, y tuvimos 2 hijos. Se convirtió para mí en un personaje importante a lo largo de mi vida. Se convirtió para mí en mi brazo derecho, una mujer que me ayudaba a acomodarme mi ropa, mi saco. Yo fui siempre muy torpe, incluso para peinarme, y ella me ayudaba siempre con cera, me ayudaba a alisar mis cabellos, porque yo siempre tuve mis cabellos muy rebeldes. De ahí surge, yo cuando anduve de asalto de mano, maestro Sandoval, a mí el viento no me tocaba ningún cabello, de verdad. Y por ahí mis enemigos decían, pues, es que a Juárez no lo mueve el cabello el viento de un cabello. Entonces me hace lo que el viento a Juárez. Yo también tuve un padrino, mi padrino Salamueva, era sacerdote, encuadernador de libros. Él fue mi tutor, él me enseñó a leer y escribir. Yo leía los 3 textos del padre Ripalda. Catecismo, no sé si conocen ustedes el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, pues yo me lo aprendí de memoria y lo repetía una y otra vez. El credo, por supuesto, creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en fin, lo tenía que repetir constantemente. Y luego me dice mi padrino Salanueva, bueno, usted Benito va a estudiar en el seminario de Oaxaca. Por supuesto, nada más que yo, como indígena, como perteneciente a los indios primitivos de este país, a la raza primitiva de este país, fui segregado a los salones en donde estaban los indios y a donde mandaban a los maestros aprendices. Los mejores maestros, los que les daban dedicación a los alumnos, eran para aquellos niños de clases privilegiadas, no para aquellos como yo, que pertenecíamos a los olvidados, a los que éramos un 0 a la izquierda. El sueño de mi padrino Salanueva era que yo me convirtiera precisamente en sacerdote,
Pero en esos tiempos, estoy hablando que ya México se independiza en 1821, empiezan a abrirse instituciones como esta, como este lugar, de pensamiento liberal, haciendo a un lado los pensamientos religiosos, haciendo a un lado la doctrina religiosa católica que tantos años dominó en el país. Y entonces se abre el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y le digo a mi padrino, ahí quiero estudiar, ahí quiero aprender. Y entonces mi padrino, sabiendo de tanto que yo le insistí, dice, está bien, Benito, estudia en el instituto. Y me inscribió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y aprendí muchísimo. Cambió mi panorama. No todo era obra del Señor, no todo era obra de Dios. También había una explicación científica para los acontecimientos del mundo. Yo me gradué como abogado hacia finales de los años 20 y empecé a litigar y me empecé a involucrar finalmente en los movimientos políticos. Fui regidor del ayuntamiento, diputado local, diputado federal, secretario de gobierno, incluso fui gobernador interino del estado de Oaxaca, justo cuando los Estados Unidos invaden nuestro país. Sí saben que tuvimos una guerra contra Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Tabasco peleó esa guerra, ¿sí lo sabían ustedes? Tabasco fue responsable de expulsar también a los norteamericanos y mandarlos a Veracruz. Pues los tenemos aquí cerca. ¿Qué pasó? ¿Sabe alguien por qué se dio esa guerra entre Estados Unidos y México? A ver, dígame. Porque querían los territorios. ¿Cómo te llamas? Me recuerdas a mi primogénito. Benito era mi primogénito. Bastante inteligente. Exactamente. ¿Qué dicen los norteamericanos? ¿Qué dicen? ¿Esto es usted? ¿Lo vende? Es muy bonito este bolso. Se lo compro a 50 centavos con todo su interior. ¿Qué dice usted, señora? ¿Así me lo vende? Por acá dice su asesora que no. Y muy vehemente dice no. Se ve que es de marca, bastante costoso. México se negó a venderle a los Estados Unidos el territorio del sur de los Estados Unidos y del norte de nuestro país. ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¿No me lo vas a vender? Ah, muy bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invadir. Y por eso se celebra la guerra contra los Estados Unidos. Pero México no tenía ninguna posibilidad de ganar. Ya se había anexado Texas a los Estados Unidos. Y entonces se hace una revuelta. Santa Anna, ya les voy a platicar, si tengo oportunidad de ir más adelante, hace los desmanes que hace y como presidente firma la independencia de Texas y permite que se celebre esta guerra en la que les digo, México no tenía oportunidad de ganar. Yo me voy a Oaxaca, yo era diputado federal en ese momento y me llaman del estado de Oaxaca, ¿para qué? Para ser gobernador interino y evitar que las tropas norteamericanas entren al estado de Oaxaca. Santa Anna, huyendo de la Ciudad de México, busca refugio en Oaxaca y yo como gobernador le digo, no entra usted aquí. Usted, después de todo lo que ha generado, no tiene ningún derecho a pisar territorio oaxaqueño. Y no entró. Claro que, ¿qué pasó? Santa Anna regresó al poder años después, se acordó del Indio Juárez, como me decía, que le negó la entrada a su estado y entonces me mandó a encarcelar. Ya después de la guerra contra Estados Unidos, México perdió más de la mitad de su territorio nacional. Ustedes lo saben. Perdimos Arizona, la Alta California, Nuevo México, en fin. Se firmaron los tratados de Guadalupe e Hidalgo allá en la villa de Guadalupe. Yo me regresé a Oaxaca, fui gobernador durante 4 años. Vinieron presidentes como Mariano Arista, que estuvieron por breves periodos en el país como presidentes. Hasta que dijeron los mexicanos, estamos hartos, no podemos ser gobernados sin Santa Anna. Más vale, como dice este dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y fueron a buscar a Santa Anna a Colombia, que es donde estaba. Y Santa Anna les dice, está bien, sí. ¿Quieren que los gobierne? Es que a veces los mexicanos, les digo una cosa, señoras y señores, como que nos gusta la mala vida. Dice Santa Anna, quieren que los gobierne y los gobierno. Pero me van a tener que llamar Su Alteza Serenísima,
Voy a cobrar impuestos por cada casa que tenga puertas y ventanas, por cada familia que tenga más de un hijo, por cada familia que tenga mascotas. Y se acordó del Indio Juárez y me mandó a encarcelar en San Juan de Ulúa. ¿Conocen San Juan de Ulúa? Han estado adentro de las celdas de San Juan de Ulúa. Yo estuve 18 días encerrado con la humedad, el calor, la oscuridad. Y después Santa Ana me mandó al exilio en Cuba. Margarita, mi esposa y mis hijas se quedaron en Etla, en Oaxaca. Ahí puso ella una tienda de abarrotes y gracias a sus ventas pues me mandaba ella dinero. Después estuve en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y ahí en Nueva Orleans yo conocí a los mejores hombres como Melchor Ocampo, como los hermanos Lerdo de Tejada, y empezamos a platicar, a pensar de la necesidad de hacer un cambio en este país, de la necesidad de transformar el país. Ya no necesitamos a gobernantes militares, ya no necesitamos a la iglesia. ¿Qué pasó con nuestro país cuando se independizó? ¿Quién fue el primer presidente de la República? ¿Quién fue? Guadalupe Victoria, militar. ¿Quién lo sucedió? Vicente Guerrero, militar. Y después Bustamante, militar. Manuel Gómez Pedraza, militar. Y ahí estaban también los sacerdotes, la oligarquía, la iglesia, tomando las riendas del poder. Era momento de que los militares se fueran a sus cuarteles y que los sacerdotes se fueran a sus iglesias. Era el momento de la sociedad civil para tomar las riendas del poder. Pero para eso teníamos que hacer una revolución. Y se hizo la revolución de Ayutla. ¿Cuál es la revolución de Ayutla? Sacar a Santa Ana del poder. Estamos hartos de Santa Ana, dice Juan Álvarez. Y estalla la revolución. Los que estábamos en Estados Unidos, los que coincidíamos en ideas liberales, aprovechamos para regresar. Y regresamos finalmente al país. Estábamos, señoras y señores, estábamos finalmente a punto de iniciar la reforma de la República.
El maestro Juan Ramón Sandoval, directamente de la Ciudad de México. Así es, don Benito, aquí para acompañarlo en esta tarde noche. Lo que acabamos de escuchar es la marcha. Marcha Juárez de Melesio Morales, un gran compositor mexicano del siglo XIX. ¿No es este el autor de lo que me decía hace un momento? Claro, sí, de la ópera Ingegunda, que estrenara también en el Teatro Nacional nuestro querido ruiseñor mexicano Ángela Peralta. Ángela Peralta, que seguramente ustedes conocen. A ver, toquemos algo de lo que antes llegó a cantar Ángela Peralta. Bueno, en este caso algo para piano compuesto por ella, Galopa México, un fragmento para reconocerlo. Muchas gracias, maestro Juan Ramón. Galopa México. Y galopando llegamos nosotros a Veracruz, los que estábamos exiliados allá en Nueva Orleans. Les decíamos, había estallado la revolución de Ayutla, se va Santana. Santana dice, patitas, ¿para qué las? Bueno, patita, ¿para qué la quiere? Que nada más tenía la pata, ¿verdad? Había perdido uno, héroe de guerra, Santana. ¿Sabían ustedes que yo fui mesero de Santana? Cuando el Instituto Oaxaqueño de las Artes se inaugura precisamente allá en Oaxaca, yo como estudiante recibo uno de nuestros héroes de guerra, Santa Ana. Y entonces Santa Ana, que tenía una opulencia y un orgullo inquebrantable, se sentó a comer y los estudiantes, yo entre ellos, les servimos los alimentos. Por eso yo creo que años después me agarró coraje, porque decía, ¿cómo es posible que este muchacho, este indio, sea ahora presidente de la República? Yo llegué con Juan Álvarez, antiguo combatiente de la lucha por la independencia, y me entero. Yo hasta antes de ese momento había sido diputado federal, pero no figuraba en la escena nacional, ¿verdad? Y entonces me le pego a Juan Álvarez y me dice, ¿usted quién es? Bueno, pues yo soy Benito Juárez, le digo. Claro, yo lo veía un poquito hacia arriba porque era alto, porque yo era muy chaparrito. Yo ahorita me estiré, sí, me estiré un poco, porque aunque hace calor, quizá el calor no me físico me estiraba, la verdad. Como el chicle, goma de mascar, supongo que es, ¿verdad? Sí. Entonces yo era muy chaparro, yo llegué a menos, no más de unos 50 centímetros. Y resulta que me dice, bueno, usted va a ser mi escribano. Y con Juan Álvarez llegamos a la Ciudad de México. Y entonces Juan Álvarez asume la presidencia de la República, después es Ignacio Comonfort. ¿Qué queríamos nosotros? México ya tenía una constitución, la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A ver, ¿de qué año es? 24. Usted está con todo, caballero. Me lo imagino como alumno, debió haber sido aquellos chispas, pero el muchachito no se queda atrás. ¿Cómo te llamas? Aarón. Ahí va la competencia. Sana, por supuesto. La Constitución de 1824 establecía que nuestro país se iba a llamar Estados Unidos Mexicanos, que va a haber 3 poderes, lo dijo Morelos en Los Sentimientos de la Nación: ejecutivo, legislativo y judicial. Además dice que el gobernante va a ser un presidente y que va a durar 4 años. Y además establece que la única religión obligatoria en el país va a ser ¿cuál? La católica. Nosotros queríamos ya un cambio, necesitábamos una nueva constitución y pretendíamos hacer un congreso constituyente. Eso buscaba la revolución de Ayutla al sacar a Santana. Se hace el congreso constituyente para hacer una nueva constitución. Asume Juan Álvarez la presidencia de la República, después es Ignacio Comonfort quien asume la presidencia de la República, y yo ahí pegadito y le digo a Ignacio Comonfort, me dice, Comonfort, usted va a ser ministro de Educación, y le digo, ¿por qué no me nombra también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente? Y me dice, bueno, estamos de acuerdo, usted va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace el Congreso Constituyente y se hace la nueva Constitución, que se firmó el 5 de febrero de 1857. Tenemos nueva Constitución. ¿Y qué le dice al pueblo de México la nueva Constitución? Libertad de prensa, de pensamiento, de cultos. ¿Saben cómo se puso la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible? Dicen. Si es que de ahí comemos.
y amenazó con excomulgar a todos los mexicanos que siguieran el mandato de la nueva Carta Magna. Ignacio Comonfort, profundamente católico, al igual que su madre, llega un día lleno de miedo, de pavor, conmigo, allí en Palacio Nacional, y me dice Comonfort: licenciado Juárez, voy a desconocer la Constitución. La Constitución no tiene por qué seguir más. Y le digo: por el amor de Dios, licenciado Comonfort, ¿por qué? Y me dice Comonfort: es que mi madre es profundamente católica. Y mi madre dice que si yo apuesto por la nueva Constitución, me voy a pudrir en el infierno. Y si yo me pudro en el infierno, ella no tendrá la salvación. Y yo quiero mucho a mi madre, no quiero que arda eternamente las llamas del infierno. Da risa, ¿verdad? Pero mira, visto los ojos de Comonfort, llenos de miedo, llenos de pavor. Tenía mucho miedo en aquella época, durante tantos años de dominio español, la religión católica, que con el pasar del tiempo la hicimos propia, también era una estrategia para ¿qué? Sacar del pueblo el dinero, sobre todo los diezmos, que era el banco, el mejor banco de los eclesiásticos. Le digo a Comonfort: la Constitución va. Comonfort lo que hace es darle un autogolpe de Estado, pero ahí estaban como buitres. ¿Quiénes? Los conservadores, Félix Zuluaga y Miguel Miramón, entre otros más, viendo en qué momento saltábamos por sobre la presa. Y entonces Comonfort se da un autogolpe de Estado, desconoce la Constitución. Félix Zuluaga dice: de aquí soy, manitos, de aquí soy, y asume, según él, la presidencia de la República de manera conservadora, pero inconstitucional. Porque al renunciar como presidente de la República, la Constitución establecía que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien va a asumir de manera interina el mandato. ¿Y quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me cayó del cielo. Yo no hablaba español, ni sabía leer ni escribir a los 12 años. Y en 1857, finales del 57, me convierto en presidente de la República. Así fue. Resulta que no me puedo quedar en la Ciudad de México. Me voy al Bajío. Estoy en Querétaro, estoy en Guanajuato, estoy en Jalisco. Bueno, en Jalisco estuvieron a punto de quitarme la vida. ¿Sí sabían ustedes? Me traiciona quien estaba al mando de mi resguardo. Y al enterarse de que estamos en el Palacio de Gobierno de Jalisco, mandan a acercarnos, aprisionaron prácticamente ahí. Los sacerdotes, con crucifijo en mano, desde las afueras de la calle, del Palacio de Gobierno, en la calle, gritaban hacia los interiores: ¡muera Benito Juárez! ¡Que se pudra en el infierno por el eje! No, gritaban horrible. Les veían las caras, pues les preocupaba. ¿Qué cosa les preocupaba a los sacerdotes? Que perdieran ángeles de Dios. No. Llegan los soldados conservadores, rompen las puertas del Palacio de Gobierno de Jalisco. Nosotros éramos unas 70 personas aproximadamente, ya estábamos ahí cautivos y decidimos subir a un salón por las escalinatas, más o menos un poquito más pequeño que este sitio histórico, y nos escondemos en un salón. Yo estaba acompañado de Guillermo Prieto, quien era ministro de Hacienda. Llegan los soldados, empiezan a buscarnos. Bueno, ¿dónde están? ¿En dónde se metieron? Suben los escalones y empiezan a saquear todos los archivos, las mesas, todas las cosas que estaban en el Palacio de Gobierno de Jalisco. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y nosotros, calladitos, en silencio, dan con el salón en donde estamos, rompen las puertas
Y uno de los trabajadores jóvenes que estaba ahí, oficinistas como nosotros, empieza a gritar lleno de pavor: ¡vienen a matarnos!, gritaba, ¡vienen a matarnos! Iban a matarnos. De pronto entran, se ponen frente a nosotros, 20 soldados aproximadamente. Y yo lo único que dije fue: al pecho las balas. Estoico. Claro que las patitas por abajo me estaban temblando. ¡Claro, nos iban a matar! ¡Nos iban a matar! Y de pronto se ponen los soldados frente a nosotros y el general al mando da la orden: soldados, presenten armas. Presentan armas. Soldados, preparen. Soldados, apunten. Guillermo Prieto, como un as, en un abrir y cerrar de ojos, sin darles oportunidad de nada más, estaba al lado mío, y de pronto estaba entre ellos y todos nosotros. Y Guillermo Prieto, alzando la voz, extendiendo sus brazos, los mira fijamente y les grita a cada uno de aquellos que habían llegado ahí para quitarnos la vida: los valientes no asesinan. Si quieren sangre, tomen la mía, no la del presidente. Y habló. Y Guillermo Prieto les gritó, mirándolos a los ojos: y así como los caballos galopan en el campo y no se detienen, así las palabras de Guillermo Prieto que les decían a los soldados: los valientes no asesinan. Así como el río, miren que ustedes saben de ríos, va en su cauce y no se detiene y choca constantemente contra las rocas. Así las palabras de Guillermo Prieto que les decían a los soldados: no nos maten. Y con esa cara con la que se quedaron bonitos ustedes, suéltenlo, respírenle, señora, respírenle. Así nos quedamos nosotros. Y me quedé corto. Guillermo Prieto enloqueció, gritó, hablaba y no se detenía. Bueno, los soldados con lágrimas en los ojos, se los juro por Dios, se los juro por Dios. Con lágrimas en los ojos, los soldados no sabían qué hacer, empezaron a temblar, bajaron sus fusiles, muchos de ellos se voltearon a ver, se dieron la media vuelta y se fueron. No nos mataron. Yo después le pregunté a Guillermo: ¿qué pasó? Me dice Guillermo Prieto: no sé, manito. No tengo idea. Claro, Guillermo Prieto era un inteligente poeta, ensayista. Digo: pues muchas gracias porque nos salvaste la vida. Ya después nos enemistamos por cuestiones políticas, ya ven, porque yo no quería soltar la presidencia, pero bueno, como no nos mataron, de ahí de Guadalajara nos fuimos a Tepic, de Tepic nos fuimos a Panamá, de Panamá finalmente tomamos un barco a Veracruz, y en Veracruz establecí la capital de la República, y en Veracruz di a conocer las leyes de reforma. ¿Han escuchado hablar de las leyes de reforma? ¿Y saben cuáles son? Aarón, no me quedes mal. Primera ley de reforma, Aarón. No sé. La mejor forma de aprender. Gracias, Aarón. Porque muchas veces a mí me llegó a pasar de que sí me la sabía y a la mera hora. La mejor forma de aprender es diciendo no sé. Y si tú no sabes cuáles son las leyes de reforma, yo te las voy a decir, porque para eso vine, ¿verdad? Cuando Santana era presidente, cuando Santana fue muchas veces presidente de México, iba y venía, aunque sumando todos los procesos como presidente, creo que no me llega a mí, de verdad. Pero se buscaban reformas. Valentín Gómez Farías hizo una de las reformas. Cuando regresamos de Nueva Orleans, Sebastián Lerdo de Tejada hizo leyes, Ocampo hizo leyes, Iglesia hizo leyes, yo hice leyes. Yo lo que hice en Veracruz solamente fue darle forma a 4 leyes de reforma que tengo aquí en mi poder.
Primera ley de reforma, ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. ¿Qué quiero decir con esto? Les quitamos a la iglesia edificios y terrenos que tenía repartidos por todo el país y que necesitaban a partir de ahora ser parte del Estado para que se renten, para que se vendan. Segunda ley de reforma, ley del matrimonio civil. ¿Hay personas aquí matrimoniadas? No, puras divorciadas. Ah, bueno, no importa, se casó. ¿Por lo civil o por todas las leyes? Dos nada más. ¿Tres? ¿Cuál es tres? La pensativa, la ley pensativa, la ley del dominio. En fin, la iglesia tenía control por sobre tantas cosas, incluido el matrimonio. Y está bien, nada más que tenía que hacer uno, pagar. Y ahora es el matrimonio responsabilidad del Estado. Tienes que ir ante un juez, firmar un contrato civil en el que establece que las dos partes están de acuerdo. Mis hijas se casaron por lo civil, pero también por la iglesia. Tercera ley de reforma, ley orgánica del registro civil. Es lo mismo. Sus nombres quedan registrados en un acta de nacimiento, responsable el Estado, ya no la iglesia. Acta de defunción, el Estado, ya no la iglesia. Cuarta ley de reforma, ley sobre la libertad de cultos. Cada mexicano tiene el derecho y la libertad de profesar la religión que quiera, ya no es obligatorio ser católico. Y también establecimos decretos como la secularización de cementerios y camposantos, porque también era responsabilidad de la iglesia. Y si no tenías dinero para enterrar a tu muerto, con la mano en la cintura, los sacerdotes te decían: échale sal y que se quede allá afuera. Y me acusaron de hijo del diablo, de anticristo, de Satanás, de hereje. Fui católico durante toda mi vida. Vamos, fui seminarista. Iba todos los domingos a misa por voluntad propia, no por obligación. Yo no tenía nada en contra de Dios, tenía todo en contra de la institución que en nombre de Dios se llenaba. Bueno, estoy hablando de 1860 y tantos. Estas son las leyes de reforma que tengo aquí. ¿Alguien las quiere? Sí. Soy más visual. Bueno, voy a contar algo rápido, porque muero de ansias de volver a escuchar a Ernesto Sandoval. No se me aburra más, le meto velocidad. Resulta que quiero hablarles de algo importante que sucedió en esta guerra entre liberales y conservadores, que es la guerra de reforma, o la guerra de los 3 años. Yo estaba necesitado de recibir apoyo de quien sea para vencer a los conservadores y poder darle al país una reforma liberal. Y entonces me dice Melchor Ocampo: señor presidente, ya hablé con el embajador norteamericano Robert McLean para que firmáramos el tratado McLean-Ocampo. ¿Han escuchado hablar ustedes de ese tratado? Bueno, los que sí. Bueno, a ver, ¿qué han escuchado hablar del tratado McLean-Ocampo por acá? No. Dígalo, caballero. Ah, no lo recuerda. Pues miren, a grandes rasgos, en el tratado McLean-Ocampo, a cambio de apoyo norteamericano, de armamento, de militares, de barcos, yo permitía el libre paso por el istmo de Tehuantepec de tropas norteamericanas, de comercio norteamericano, a perpetuidad. Es decir, hasta el final de nuestros días. Fui acusado de vendepatrias, de traidor, de querer vender a la nación al igual que Santa Ana. Ya veo que ahorita me están viendo con ojos de juicio. Y escuché muchos. Estábamos en guerra. Las decisiones tenían que ser así.
Y para mí el apoyo de los norteamericanos era fundamental para frenar a los conservadores y la monarquía que querían implementar. El tratado no se llevó a cabo porque el presidente de los Estados Unidos, más bien el Senado norteamericano, no lo aprobó. Han de haber dicho, ya tenemos tanto territorio. Sin embargo, yo tengo una máxima como abogado, y si hay abogados aquí, desméntame si es que me equivoco. Nada es eterno, incluso aquellos papeles que se firman. Les digo, el Tratado Maclean Ocampo no se llevó a cabo, sin embargo, la guerra siguió, la ganamos. El triunfo liberal fue inevitable con el fallecimiento de Ocampo, de Santos degollado. Y entonces, ya que terminó la guerra, el Congreso me ratifica a mí como presidente, ya no de manera interina, sino como presidente constitucional, y me convierto en presidente entonces por los siguientes 4 años, de 1861 a 1865. Como ya soy presidente, pues necesito empezar a hablar lo que sigue con mi banda presidencial. Entonces, muchas gracias. ¿Quién me ayuda a colocar, verdad? Por acá. Usted. A ver qué va arriba, lo rojo o lo verde. Lo verde. Bueno, en mi época era lo rojo, pero usted póngame lo que quiera. No, al revés. Así era yo con Margarita. No, No se ponga nerviosa, señorita. al revés porque está el escudo al revés. El verde para arriba. Bien. Verde para arriba. Ya para el 24 lo sabe poner bien. Está la foto. No, Creo que me abre un aplauso, por favor. Aunque este escudo no es el republicano, el de aquella época.
Es ese aparatito que... Cámara, para retratar. Muy bien. Resulta que, como presidente de la República y concluida la guerra de reforma, volteo a ver el país. ¿Y saben cómo estaba el país? Devastado. ¿Saben cómo estaba el país? Pobre. Y México tenía deudas. Hagan de cuenta que yo le debo al caballero 1 millón de pesos. Se los vino a cobrar, ¿verdad? Quiere cheque o efectivo. Hasta se quedó sin palabras. No, y en aquella más. ¿Quiere cheque o efectivo, caballero? Efectivo, para invitar a, claro, efectivo, la asesora de inmediato, efectivo. Pero fíjese que hace que me llevo, está en su casa, no tengo dinero para pagarle. Me da la oportunidad de pagarle en 2 años. Ah, caray, ¿y qué me hace si no le pago? Ah, ¿cómo? Me invado. No, el caballero tiene visión. Nada más te invado, dice. Usted, si no tengo para pagarle, ¿qué me haría? En 2 años, yo me comprometo. ¿Estamos de acuerdo? Señor abogado, colega, hagámoslo de una vez. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo dijo usted? Interés, qué bárbaros, ¿eh? Y qué buenos son para cobrar. Pero el caballero dice, te invado, y se me queda viendo con cara adusta. Efectivamente, México tenía deuda, la llamada deuda externa, que yo supongo que ya se pagó en la actualidad. Todavía se sigue pagando. Todavía no. Me va a dar nuevamente un infarto. Aarón, ¿para qué te cuento? Bueno, pues México cuando se independizó, cuando alguien emprende un negocio, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando hace un negocito? Pide prestado, ¿verdad? Y ya con lo que va ganando del negocito, pues paga. México cuando se independizó le pidió a las potencias prestado. ¿Para qué? Para emprenderse como nación. Y México pagaba, pero ante la guerra de reforma no había posibilidad para pagar. Entonces yo establezco el decreto de la suspensión de pago de la deuda externa. Claro, Francia, España e Inglaterra dicen, ¿cómo es posible? Y mandaron sus barcos a Veracruz con soldados. Y entonces yo negocié, así como con los caballeros, con la dama, y les dije, les pago 2 años, con abogado y todo. ¿Están de acuerdo? Y España e Inglaterra estuvieron de acuerdo. Firmamos los tratados de la soledad, pero los franceses... Ay, los señores, ustedes, bueno, usted también se ve cara de francés. Invasor. Se me quedaban viendo así como, págueme. Francia era el país al que menos dinero le debíamos. Pero ¿cuál era la verdadera intención de los franceses? Invadir. Y esta idea de invadir, ¿de quién vino? ¿De Francia? ¿De quién? De los conservadores. Estados Unidos en ese momento estaba involucrado en problemas internos. Ni siquiera nos pudo ayudar, no nos podía ayudar. De los conservadores, era el sueño de los conservadores. Un gobernante europeo, de ojos azules, blanco de piel, alto, de sangre azul. Si tiene copete, mejor. El Indio Juárez que nos gobierna. Mírenlo. Mírenlo chiquitito, feo. ¿De dónde viene? Del cerro, Patarrajada. De los pueblos indígenas de Oaxaca. Y ese ha sido el gran problema que ha tenido este país. La terrible discriminación, el terrible racismo. ¿Qué hizo Lucas Alamán? Crear el partido llamado Los Hombres de Bien. Los hombres de bien son aquellos de piel blanca, adinerados, privilegiados. Son los que son dignos de gobernar este país. Los indios como Juárez, no, nos avergüenzan.
Y no se daban cuenta que si abrían las venas de cualquiera que quisiera incluso venir del extranjero, era roja la sangre que iba a salir. Y ahí estaban los conservadores enamorando a Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, el emperador francés. Danos a un gobernante. Y cuando yo suspendí el pago de la deuda externa, dijeron: ya se equivocó el indio Juárez, es la oportunidad. Y Napoleón III les dijo: ahí está Maximiliano de Habsburgo, hablen con él. Y fueron a hablar con él. Y Maximiliano les dijo: ¿quieren que yo los vaya a gobernar? Denme las firmas de todos los mexicanos que están de acuerdo en que yo los gobierne. Y los conservadores les dieron firmas, muchas de ellas falsas, porque no voy a negar, ¿verdad?, que había muchos mexicanos que querían aquí una monarquía, un imperio invasor, pero habíamos muchos otros más que ni siquiera lo íbamos a permitir. Claro, este asunto de las firmas, estoy hablando de 1860 y tantos. Por firmas, y todas las falsifican. Ah, caray. Estamos en 1860 y tantos. Por eso Maximiliano aceptó venir a México. Los franceses que estaban en Veracruz avanzaron al interior de la República. El objetivo era llegar a la Ciudad de México. Pero antes de llegar a la Ciudad de México, topan con pared y llegan a Puebla. ¿Y qué pasó en Puebla? La revolución del 5 de mayo. El 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla. Me dice Ignacio Zaragoza en un parte de guerra: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Les ganamos a los franceses, les ganamos a los mejores, a los que venían de la herencia de Napoleón Bonaparte, a los mejores del mundo, y los derrotamos. Ahí estaba Porfirio Díaz, ahí estaba Negrete, ahí estaba Berriozábal, ahí estaban hombres grandes y valerosos que defendieron la patria. ¿Qué nos hizo esta victoria? Ganar tiempo, porque sabíamos que los franceses orgullosos iban a regresar, como lo hicieron al año siguiente, ya no con 5,000 efectivos, sino con 30,000 soldados, y cayó Puebla. Lamentablemente Zaragoza, muy joven, habrá tenido 33 años, Maestro Sandoval aproximadamente, cuando Zaragoza murió, y ya no pudo defender Puebla. Y en el 63 la Ciudad de México estuvo a punto de caer. Y entonces yo decido tomar una decisión: abandonar Palacio Nacional el último día de mayo de 1863, subirme a mi carruaje, subir a mis colaboradores, el Tesoro Nacional, los archivos de la nación, y entonces emprender un camino hacia el norte del país y empezar un gobierno itinerante. Es entonces cuando, en ese lapso, yo recibo una carta de Maximiliano de Habsburgo que me invita a participar en su gobierno. Él y su esposa, Carlota Amalia, llegaron al país precisamente 2 años después de aquella batalla de Puebla, en 1864. ¿La conocen? ¿Conoce la canción? Sí. La Paloma. La Paloma, ¿verdad? Así es, del compositor español Sebastián Pirani. A Carlota le encantó, y por supuesto también a Maximiliano. Concha Méndez la hizo muy famosa durante el imperio. Sí, pero se hizo una versión juarista. Así es, posteriormente, sí, para pues mofarse un tanto del imperio. Y por supuesto, así menciona usted, don Benito. Ya no me acuerdo de la letra, por ahí debe estar. Seguramente por ahí está, yo tampoco, pero de momento no lo más. Así que cuando escuche usted la Paloma, cántela pensando en mí, no en Maximiliano ni en Carlos. Muchas gracias. Ellos llegaron, les decía, en el 64, llegaron a Palacio Nacional, nada más durmieron una noche, y en las mesas de billar, porque decían que en las camas había chinches. Si yo ahí dormía, de verdad. Y dice Carlota Amalia: no, yo no puedo dormir en este lugar tan bonito, Palacio Nacional. Y dice Carlota Amalia: yo necesito un lugar
a mi altura y se fueron a vivir ¿a dónde? Al castillo de Chapultepec. La señora tenía su propio paseo. Háganse cuenta que este es el castillo de Chapultepec y aquí había una calzada que era exclusivo para la señora. Era el paseo de la emperatriz. Hoy, paseo de la Reforma decretado por mí. Dicen que Maximiliano era buena persona. Dicen que trataba bien a las damas, a los muchachos, a los indígenas. Bueno, Maximiliano apoyó la Constitución del 57, apoyó las leyes de reforma. ¿Sabían ustedes eso? Claro que los conservadores que los trajeron decían, bueno, ¿a quién trajimos? Pero para mí, Maximiliano, ni por todo eso que decían, era mi amigo, ni nada por el estilo. Desde el primer momento en el que Maximiliano pisó territorio nacional, desde ese primer momento para mí y para los republicanos iba a ser considerado como un invasor y como tal iba a ser tratado, y yo no iba a descansar hasta ver que finalmente Maximiliano y las hordas francesas fueran expulsados de nuestro país. Y no fue fácil para nosotros, no fue fácil gobernar a distancia, no fue fácil ir a salto de mata, llegando a cada lugar, a cada rincón. Yo tuve que mandar a mi esposa Margarita a los Estados Unidos, en donde fue recibida por el presidente Abraham Lincoln como primera dama de este país. La recibieron en Nueva York. Durante la segunda intervención francesa, hubo mexicanos que perdimos patria, perdimos hogar, perdimos familia. De todos los hijos que yo tuve, 3 fueron varones nada más, las demás mujercitas. Benito, el primogénito, José María y Antonio. José María tendría unos 7 años de edad. José María era una chispa, era una lucecita, era un muchachito que te llenaba de alegría tan solo con verlo. Y corría y andaba por todos lados. Antonio era de unos meses de nacido. Ambos fallecieron en Nueva York por el frío que destrozó sus pulmones. Margarita en algún momento me escribió una carta en la que me dice, entre tantas cosas, porque no la voy a leer en su totalidad, me dice: mi estimado Juárez, yo estoy sin ninguna enfermedad, pero la tristeza que tengo es grande, que me hace sentir y sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Desde que me levanto los tengo presentes, recordando sus padecimientos y culpándome siempre, creyendo que yo tengo la culpa de que se hayan muerto. Ese remordimiento me hace sufrir mucho y creo que esto me mata. No encuentro remedio y solo me tranquiliza por algunos momentos que me he de morir. Y prefiero 1000 veces la muerte a la vida que tengo. Me es insoportable sin ti y sin mis hijos. ¿Tú te acuerdas del miedo que yo le tenía a la muerte? Pues ahora es lo único que me dará consuelo. No culpo que muchas personas se maten cuando pierdan la esperanza de volver a tener tranquilidad. Si yo fuera de más valor, ya lo hubiera hecho hace un año.
Yo les decía que Maximiliano me escribió una carta de su camino de Europa para México, en donde me decía: quiero invitarlo a mi imperio. Y yo le contesté, aquí tengo la carta que yo le contesté a Maximiliano, no la voy a leer en su totalidad, solamente le digo: me dice usted que de la conferencia que tengamos, en el caso, por supuesto, de que yo la acepte, no duda que resultará la paz y con ella la felicidad del pueblo mexicano, y que el imperio contará en adelante colocándome en un puesto distinguido con el servicio de mis luces y el apoyo de mi patriotismo. Es cierto, señor, que la historia contemporánea registra el nombre de grandes traidores que han violado sus juramentos y sus promesas, que han faltado a su propio partido o a sus antecedentes y a todo lo que hay de sagrado para el hombre honrado. Que en estas traiciones el traidor ha sido guiado por una torpe ambición de mando y un vil deseo de satisfacer sus propias pasiones y aún sus mismos vicios. Pero el encargado actualmente de la presidencia de la República, salido de las masas oscuras del pueblo, sucumbirá. Si en los juicios de la providencia está determinado que sucumba, cumpliendo con un juramento, correspondiendo a las esperanzas de la nación que preside y satisfaciendo las aspiraciones de su conciencia. Tengo necesidad de concluir por falta de tiempo y agregaré solo una observación. Es dado al hombre, señor Maximiliano, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella, la historia, nos juzgará. Soy de usted atento, seguro servidor, Benito Juárez. ¿Alguien quiere la carta que? Bueno, ganamos a los franceses. Maximiliano se quedó solo. Carlota dicen que se volvió un poco demente, se fue a Europa a buscar ayuda, lo dejaron solo. Los conservadores ya estaban mal con él porque apoyó, les decía, las reformas que habíamos hecho nosotros, y al final de cuentas lo apresamos. Mariano Escobedo lo enjuició allá en Querétaro y fue sentenciado a muerte junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón. Las esposas de ambos, de Mejía y de Miramón, vinieron a mis pies a rogarme en llanto que les perdonara la vida a sus esposos. Yo lo que les respondí fue que no podía hacer nada. Era la justicia y el pueblo mexicanos quienes habían determinado que ellos, por ser traidores, debían ser ejecutados. Y así fue, el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Y muerto Maximiliano de Habsburgo, fue que yo pude regresar del norte a la Ciudad de México, y así concluyó la segunda intervención francesa en este país. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en lo de adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras instituciones, el pueblo mexicano es árbitro de su suerte, con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios. He debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. Recuerda usted, maestro Sandoval, esta marcha. Es una marcha dedicada a usted, mi presidente, de José Martínez. Esta marcha se estrenó el 1 de octubre de 1867, precisamente unos meses después de su entrada a la capital, como un homenaje a la restauración de la República. Muchas gracias, maestro Sandoval. Justo cuando entré a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, ahí en Palacio Nacional, di este discurso donde establezco que el respeto al derecho ajeno es la paz. No sé si lo habían escuchado antes. ¿Alguien quiere el manifiesto de la nación? Por acá. No es difícil conseguirlo, no. No, pero no de mis manos, me halaga, caballero. Y como lo digo, yo no podía, fíjense ustedes, esto se los platico rápido. Mi mandato debió haber terminado cuando, en el 65. Pero en el 65 estábamos en guerra. ¿Contra quién? Francia. Y entonces yo le digo al Congreso, deme poderes extraordinarios, extienda mi mandato. Me dice Guillermo Prieto, ya, don Benito, ya, hay que celebrar elecciones. Me dice González Ortega de Puebla, me dice, ya, don Benito, porque González Ortega quería ser presidente de la República. Y yo les digo, estábamos en guerra. Imagínense, y en ese trance llegan los franceses, aprovechan, ¿no? Entonces me dice Guillermo, no me diga, usted se quiere quedar. Cuando termine la guerra, entonces sí, y ahí lo dice. Y en agosto se celebraron elecciones presidenciales y competí contra Lerdo de Tejada, Sebastián, y contra Porfirio Díaz, el joven Díaz. ¿Y quién ganó las elecciones presidenciales de agosto de 1867? No me cae bien, por eso le voy a dar otra oportunidad. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales de 1900? La ley me permitía reelegir. Y entonces me ocupé en hacer algo muy importante, que fue la restauración de la República.
México tenía aproximadamente 7 millones de habitantes, 5 eran analfabetas. Empezamos a hacer instituciones, empezamos a procurar que el país tuviera escuelas, que tuviera bibliotecas, empezamos a hacer todo lo posible. Yo hacia 1861, aproximadamente 1862, había recibido una petición por parte del gobernador del estado de Tabasco para que se creara un instituto. El instituto que ahorita alberga este espacio en el que están ustedes. Y yo aporté 52,000 pesos para que ese instituto se construyera. No supe, porque ya no me correspondió su construcción años después, que ese instituto se iba a llamar Instituto Juárez y que alberga además uno de los elementos más importantes del estudio de esta entidad, que es el famoso Cuchimán, que justo me ve con su rostro adusto ahí frente a mí, el Cuchimán de Tabasco. Y eso es lo que queríamos nosotros. Por eso, con el dinero que le quitamos a la iglesia, porque así fue, tuvimos oportunidad de en muchos territorios del país construir institutos de enseñanza. Esa fue la restauración de la República. Empecé la construcción de vías férreas para conectar Veracruz con la Ciudad de México, en fin. Y llegó 1871, un año funesto. En enero de 1871, mi esposa, el amor de toda mi vida, la madre de mis hijas, de mis hijos, mi mano derecha, Margarita, fallece de cáncer de estómago. Eso me dejó en una terrible depresión. Y vinieron las elecciones del 71. Y competí otra vez contra Porfirio Díaz. ¿Y quién ganó las elecciones presidenciales de 1871? Fui electo y me convierto entonces presidente por los siguientes 4 años. Viva Juárez, mi cuerpo me quito, porque Juárez la madre nación, y de botas las ferias modernas, impotente el tirano partió. La muerte de Margarita significó mucho para mí. Ya no era lo mismo. Ya no me sabía igual la vida. Algo me habían arrancado de mi ser. Y yo ya estaba enfermo. Empecé a tener problemas del corazón y todos los días iba a trabajar muy temprano, por cierto. Desde antes de las 6 de la mañana yo ya estaba despierto para despachar en Palacio Nacional. Y aunque ya era presidente, empiezo a sofocar revueltas como la de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se enoja, hace la rebelión de la Noria, le dice Porfirio Díaz: usted, don Benito Juárez, se quiere quedar eternamente en el poder, está usted haciendo fraude de las elecciones y no sé cuántas otras cosas, por favor. Pero ya estaba cansado. Y llegó entonces el 18 de julio de 1872. Eran como las 11 de la noche y me faltaba el aire, y aquí había una opresión grande y constante en el pecho. Y entonces el reloj marcó
las 11:30 de la noche. Fue la hora definitiva, fue la hora última, fue el momento crucial. A mis 66 años, en la recámara principal del Palacio Nacional, que da a la calle de Moneda, en el centro histórico de la Ciudad de México, una angina de pecho acabó con mi vida. Y ya, eso fue todo. Pude haber sido un mejor padre, un mejor esposo. Sin duda alguna pude haber sido un mejor presidente. Me equivoqué mucho. Tuve vicios y tuve virtudes. Pero hay algo de lo que no me arrepiento y no me arrepentiré. Y si tuviera la oportunidad de hacer de nuevo, lo haría. Y es hacerle frente a los franceses y volver a entregar a Maximiliano. Me suplicaron gobernantes, recibí cartas de emperadores, de reyes. El propio Víctor Hugo me escribió no una carta, sino un poema para que yo le perdonara la vida a Maximiliano. No soy yo, les decía, el que quiere su muerte, son la justicia y el pueblo mexicanos quienes así lo han determinado. Y así le demostramos al mundo que México no es un país al garete, y que con base en sus instituciones está dispuesto a defenderse. Yo duré 14 años como presidente de la República, de manera interina primero, después de manera constitucional, y fui reelecto 2 veces. 14 años como presidente de México, y hubiera podido durar más. Hubiera podido durar más y gobernar más, porque yo volteaba a ver de un lado, volteaba a ver hacia el otro lado. Si no era yo quien gobernara el país, ¿quién? Si no era Benito Juárez quien tomaba las riendas del país, ¿quién? Si yo no me hubiera muerto, señoras y señores, si yo, Benito Juárez, no me hubiera muerto, todavía viviría. Por favor, quien guste bailar, adelante, porque a mí me encantaba bailar. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí.
nosotros. Un aplauso al maestro Juan Ramón Sandoval. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias al gran actor tabasqueño Alejandro Corzo, un aplauso para él. Y también el aplauso para nuestro Juan Ramón Sandoval. Si nos permiten, esto no ha concluido. Esto no ha concluido. Les pedimos que ocupen sus lugares, vamos a tener la oportunidad de convivir con el maestro Juan Ramón Sandoval y el actor Alejandro Corzo. Va a haber oportunidad, les pedimos que se sienten, por favor. Va a hacer uso de la palabra nuestro presidente del Centro Cultural Olmeca, Difusión y Rescate, Asociación Civil. Vamos a recibir con un caloroso aplauso al doctor Feliciano Juan Ortiz, presidente del Centro Cultural Olmeca. Adelante, maestro. Alejandro Benito dijo, y ya, y así, eso fue todo. Pero bueno, eso fue todo, pero no, ¿verdad? Fue conocido o es conocido como el Benemérito de las Américas. Y gracias a ese legado y a esa constancia de ser tan terco, como ciertas gentes conocemos, se han logrado lo que somos los mexicanos actuales. Y en nombre del Centro Cultural Olmeca de Difusión y Rescate, le damos las gracias por su presencia, le damos gracias al rector que nos dio el permiso, al maestro McDonald, también gracias por habernos dado y ayudado en todos estos, puesta en escena de esta gran obra. Y a nombre de Centro Cultural Olmeca, Rescate y Difusión de la Cultura Olmeca, le doy las gracias por su presencia y les vamos a dar un pequeño reconocimiento al maestro Juan Ramón. Por favor, un aplauso. Gracias, Juan Ramón. Nos hiciste recordar esa época, nos transportaste a través de tu música, nos remontantes a esa época. Bueno, damos lectura. Centro Cultural Olmeca, Difusión y Rescate otorga el presente reconocimiento al pianista Juan Ramón Sandoval por su destacada participación en la musicalización El Camino de la República en su acompañamiento al piano, martes 19 de septiembre del 2023. El diploma. Por aquí, 3, 2, 1. Chavo. Y también a Alejandro Corzo, que muchos me preguntan ¿y de dónde es Alejandro Corzo? El tono de voz que utilizó Alejandro Corzo De Oaxaca. es de Oaxaca, casi del centro de la República, pero es tabasqueño. No se le nota el acento, porque hace una buena representación de Benito Juárez. Y a nombre del Centro Cultural Olmeca, Difusión y Rescate, otorga el presente reconocimiento al actor Alejandro Corzo por su destacada participación de la narración dramatizada El Camino de la República en su papel actoral de Benito Juárez, martes 19 de septiembre de 2023. Gracias. Desde luego es un momento muy emotivo. Gracias a todos ustedes por su gran presencia. Muchas gracias, gran actor
gran paisano, Alejandro Corso. Gracias. ¿Me puede regalar una Muy bien, ahora sí, vamos a la fotografía del recuerdo. ¿Qué les parece si gustan, pueden pasar a tomarse la fotografía del recuerdo con los personajes? Aquí se encuentra el maestro Sergio Guerra. Muchas gracias por su presencia. Gracias.